Cordial saludo, mi nombre es Jamilton Ortiz. Vengo a presentarles el desarrollo de la pieza 1 de la tarea 3 del curso de CNC. Pues la pieza 1 que vamos a realizar es esta. Ella tiene unas especificaciones donde nos dice que usemos unidades métricas. El tamaño de la pieza dada es de 100 por 100 por 25. El material tiene que ser cerámica mecanizable. La presa debe ser de 4 milímetros de diámetro, velocidad de avance de 150 y velocidad de giro de 100. Eh, Vamos al software de Spectra Cast Engraver. Vamos a verificar primero que las unidades sí estén en milímetros. Ahora el tipo de pieza sí es cerámica mecanizable. Eh, la broca de 4 milímetros. Y el tamaño de la pieza primero, pues el origen que está en 0,0 y las dimensiones están 100 en el eje X, 100 en el eje Y y 25 en el eje Z. Listo. Eh, para iniciar el dibujo, pues debemos tomar un punto de inicio y confirmar las medidas de las líneas. Para esto vemos que la pieza tiene una altura de 60, ¿sí? Vamos a definir las alturas de estas líneas y los anchos con respecto a los datos dados. Aquí yo ya las tengo definidas, entonces teniendo en cuenta que la altura de la pieza es de 60, entonces del dibujo es de 60 y la pieza tiene 100, entonces significa que de este punto acá hay 20 milímetros y de este punto acá hay 20. Por lo tanto, la longitud de esta línea es de 10 milímetros en cada uno de los lados. Ahora, el radio dado para este arco es de 5. Lo que quiere decir es que la distancia que hay de este punto a este punto son 5 milímetros. El radio para este arco es de 20. La distancia que hay de acá son 20 milímetros y la altura también es 20. Estos valores nos van a servir para en el momento en que estemos realizando el dibujo. El punto inicio del dibujo decidí tomarlo acá, tomando como es el punto 00 el origen acá. Entonces el punto de inicio sería en el eje X 55, ya que la mitad de la pieza serían 50 y 5 que avanzamos en el radio serían 55. Ahora la altura tenemos 20 más 10 de la línea son 30. Entonces este es el punto de inicio de la figura. Ahora sí vamos al software a iniciar a desarrollarla. Primero vamos a utilizar acá las coordenadas absolutas, ¿sí? Para tener acá el punto 00 acá. Entonces vamos a iniciar dibujando el primer arco y pues dijimos que le íbamos a iniciar en el eje X en el punto 55 y en el eje Y en el 30. Ahí iniciamos. Ahora como el radio es de 5, entonces nos va el otro punto o el punto final del radio va a ser en el punto en el eje X 45, o sea, nos regresamos 10 milímetros y queda en la misma altura 30. Y el radio del arco lo definimos, el dibujo está definido como, ahí ya está, como 5. Ahí ya tenemos nuestra primera parte del dibujo. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuestras coordenadas a coordenadas relativas. ¿Qué significa esto? Que el punto final de cada trazo va a ser nuestro punto cero. Entonces ahora necesitamos dibujar una línea que baje 10 milímetros. Entonces procedemos, vamos a dibujar una línea. Ya tenemos en el punto 0, 0, necesitamos que baje 10. Entonces lo que hacemos, en el eje X no nos desplazamos 10 milímetros de forma negativa. Aquí ya tenemos esta línea.
Ahora debemos insertar una línea que nos avance según nuestro dibujo 5 milímetros hacia la izquierda. Entonces procedemos a insertar otra línea que se nos desplace, en este caso con -5, y que se quede en el eje Y ahí en 0. Listo. Seguido de esto necesitamos dibujar un arco con radio 20. Entonces, este arco se nos tiene que, el punto inicial sería este y se nos tiene que desplazar -20 y subir 20 milímetros. Entonces vamos a hacer eso en nuestro software. Vamos a dibujar un arco que va a iniciar en este punto y va a desplazarse -20 y en el eje Y nos va a subir 20 milímetros. Okay. Y el radio del arco en este caso nos va a ser 20. Listo, ahí lo tenemos definido y ya lo tenemos dibujado. Ahora vamos a insertar una línea que debe subir 5. Entonces en el eje X no nos vamos a mover y debemos subir 5 milímetros. Listo. Luego debemos dibujar otra línea que se nos desplace 10 milímetros en el eje X. Vamos a dibujar otra línea en el eje X que nos desplace 10 y que nos quede en el eje Y ahí. Listo. Ahora vamos a dibujar un radio, esta parte que es de 5 milímetros. Entonces debemos en este punto, en el eje X, quedarnos en el mismo punto y subir 10. Vamos al programa, vamos a seleccionar el arco nos va a iniciar desde acá y nos debe terminar en el eje X, se va a quedar ahí y subirnos 10 milímetros, el punto final del radio. Ahora, el radio va a ser de 5 milímetros. Ahí como vemos, tenemos ya nuestro radio. Ahora nos vamos a dibujar esta otra línea, que es de 10 milímetros. Entonces seleccionamos una línea, tenemos que regresarnos en el eje X 10, -10, y en el eje Y nos quedamos ahí quietos. Luego subimos 5, acercamos la línea, en el eje X quedamos en 0 y subimos 5. ¿Listo? Seguimos nuestro dibujo. Ahora tenemos que hacer otro arco con radio de 20. Entonces tenemos que desplazarnos en el punto final del arco 20 milímetros a la derecha en el eje X y subir 20. Entonces vamos a seleccionar la función o el dibujo de radio, tenemos nuestro punto inicial y vamos a desplazarnos 20 en el eje X y subimos 20 en el eje Y. Listo, y vamos a definir el valor del radio, que es de 20. Listo. Ahora vamos a insertar una línea de 5 milímetros hacia el eje X. Listo. Insertamos otra línea que nos regrese 10 milímetros en el eje Y. Y finalmente vamos acá a dibujar este otro radio, que sería de 5. Entonces el punto inicial acá y termina en el eje X 10 milímetros. Entonces, seleccionamos el radio y en el eje X nos avanzaría 10 y en el Y se quedaría ahí en el mismo punto. Y el valor del radio del arco es de 5. Listo. Ya en este punto tenemos media parte de la figura. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la función mirror.
procedemos a seleccionar la figura, vamos a la opción de modificar, seleccionamos la función mirror, seleccionamos el punto donde queremos que inicie, donde queremos que termine, y ahí tenemos ya terminada nuestra figura. Muchas gracias.